Ahora vamos a resolver el mismo problema, pero suponiendo que la lámina es conductora, una lámina conductora. Entonces, para abreviar varios pasos, tenemos que al ser una lámina, ya hemos visto acá, en el ejemplo número 2, que las líneas de frenos son líneas perpendiculares. Comenzamos suponiendo que en este problema la lámina también es infinita, pero eso sí, conductora. Entonces las líneas de freno también son perpendiculares. Todo va igual a esta parte de acá. Pero ojo que hay una partecita donde sí es diferente a esta. Para eso entonces voy a dibujar la lámina de perfil. Estoy dibujando la lámina de perfil, así como se encuentra acá. Ese sería... entonces, sabemos que el cuerpo es conductor. El cuerpo es conductor. Por lo tanto, al ser conductor, recuerdan ustedes que la ley básica para los conductores es que las cargas se redistribuyen en la superficie externa. Y eso se demostró aplicando nuevamente la ley de Gauss y creo que fue Faraday lo demostró experimentalmente. Por eso se llama la jaula de Faraday, donde demostró que toda carga eléctrica comunicada a un conductor, cualquiera que sea la forma del conductor, o cualquiera que sea la conductor, si fuera forma, digamos, que es sólida o hueca, no importa. Toda carga que se coloca en un conductor se redistribuye en la superficie exterior del conductor. Como esta lámina es conductora, entonces se le comunicó una cierta cantidad de carga a esa lámina. ¿Dónde se distribuyó esa carga? Entonces esa carga se redistribuyó en la superficie externa de esa lámina. ¿Y cuál es la superficie externa de la lámina? Pues desde el punto de vista de las cargas eléctricas que se metieron a la lámina, desde el punto de vista de esas cargas, hay dos superficies externas, que es la lámina, la superficie superior y la superficie interior. Claro, aquí estoy exagerando el grosor, pero supongan que el grosor es infinitesimal. De todas maneras, desde el punto de vista de las cargas, aunque el grosor sea infinitesimal para nosotros, desde el punto de vista de las cargas, hay dos superficies externas, la cara superior y la cara inferior. Por lo tanto, aquí se distribuye una carga positiva, ¿cuánto? Sigma medios, o sea, la mitad de la carga total, y la otra mitad en la superficie inferior. De tal manera que adentro, el campo eléctrico es cero, aquí adentro. El campo eléctrico sea cero, y aquí sería sigma medios. O sea que la carga se destruye la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, por lo tanto hay una densidad superficial de carga, sigma medios hacia arriba y una hacia abajo. Bien, vamos a hallar el campo eléctrico acá, en ese punto P a una distancia R. Ese punto P. Entonces, observen que aquí el campo eléctrico es la suma de dos campos eléctricos, por el principio de superposición. Es la suma del campo eléctrico por esta lámina que tiene una carga superficial en ese punto y que nos va a dar un campo eléctrico hacia arriba, llamémoslo S1, que es debido a esta carga de arriba, y la lámina de abajo va a producir también su propio campo eléctrico en ese punto. Llamémoslo, por ahora llamémoslo, ese es el punto P, llamémoslo E sub 2. Hay dos campos eléctricos producidos en ese punto P. El campo eléctrico producido por la carga que se encuentra en la superficie superior y el campo eléctrico que se encuentra en la superficie interior. Adentro recuerden que no hay carga eléctrica y por tanto el campo eléctrico es cero. Pero miren bien, eso es idéntico para que lo entiendan por el principio de superposición, que ustedes ya saben eso, es como tener acá dos cargas
Q1, Q2 se encuentran a una instancia R, vamos a suponer positivas, y nos piden hallar el campo eléctrico aquí, a una instancia, digamos una instancia D, con respecto a la carga Q2. Nos piden hallar el campo eléctrico en ese punto P. ¿Recuerdan ustedes cómo se hace? Pues simplemente se halla el campo eléctrico en el punto P debido a esa carga, va a producir un campo eléctrico hacia acá, y luego hallan el campo eléctrico en el no punto P, pero debido a la otra carga. Recuerden que ese es el principio de superposición. Y aquí había otro campo eléctrico, llamémoslo E sub 2. Y luego procedemos a sumar esos dos campos. Ese es el principio de superposición y eso es lo que estamos haciendo acá. Así aquí no haya campo eléctrico, este campo eléctrico producido por esas cargas sí lo existe acá. Aquí se puede existir y existe efectivamente. Por el principio de superposición ocurre eso. Y eso es lo que estamos aplicando, el principio de superposición. Por lo tanto, el campo eléctrico total acá, digámoslo, que es igual a E sub 1 más E sub 2. Pero ¿cuánto es el campo eléctrico producido por la lámina superior? Aplicando la ley de Gauss, que ya lo hicimos acá, no hay necesidad de volver aquí, colocar aquí una superficie gaussiana, un paralelepípedo y la otra placa, perdón, la otra cara inferior, sí se coloca acá, ¿no? Acá. Y el flujo eléctrico de esta etapa inferior vale 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay campo eléctrico, o sea, no hay líneas de fuerza, que atraviesen esta cara inferior que se encuentra sumergida entre el grosor de esa superficie. Las partes laterales ya vimos que vale también 0, el flujo eléctrico. Solamente hay campo eléctrico acá, en la parte de arriba. Por lo tanto, para hallar E sub 1, aplicando esta superficie gaussiana, tenemos que la integral va a ser sobre esta tapa nada más, sobre esta tapa, ya que la tapa inferior es 0 el flujo eléctrico y las partes laterales son 0. Por lo tanto, al resolver la integral de la ley de Gauss, utilizando esto y esta parte de acá, con esto 0 y la parte lateral 0 nos daría esta parte de acá que sería igual a sigma medios sobre E sub 0. ¿De dónde sale eso? Voy a hacerlo aquí rápidamente. E sub 0, la integral de E punto ds a través de la tapa, digamos la tapa superior. Eso nos quedaría, bueno, igual a la carga neta. E sub 0 por la integral de E por ds coseno de 0 grados, donde es el campo eléctrico acá, debido a la carga superior. Tapa superior igual a la carga neta. E sub 0 por la integral, bueno, coseno de 0 nos da 1, campo eléctrico en cualquier punto de esa tapa es constante, sale. La integral de S es S, igual a la carga neta. ¿Cuál es la carga neta encerrada por la superficie de arriba? Pues es Q medios, de manera pues que el campo eléctrico es igual a Q2 E sub 0 S. Por lo tanto, sería Q medios, o sea, sigma medios sobre E sub 0 y eso es sigma sobre 2 E sub 0. Aquí queda, miren, sigma sobre 2 de otra carga neta sobre E sub 0. O sea que eso nos quedaría sigma sobre 2 E sub 0. Ahora, por el principio de superposición, hallamos E2. E2, que es el campo eléctrico producido por esa cara inferior de la lámina sobre este punto P, y tiene la misma expresión, la misma fórmula. O sea que digamos que es igual a E1 y es igual a sigma sobre 2 veces E sub 0. E2. ¿Por qué? Porque esta carga también produce un campo eléctrico E2 hacia arriba. ¿De qué valor? Aplicando nuevamente la ley de Gauss, quitando ya esta lámina, nos quedaría el campo eléctrico sobre este punto. Ya la placa superior, perdón, aquí no podemos estirar aquí la superficie de esa placa de acá porque aquí no hay campo eléctrico. Perdón, hay campo eléctrico hacia abajo, pero nos piden ese campo eléctrico hacia arriba. Por lo tanto, esta carga
va a producir aquí un campo eléctrico que es donde nos piden, aquí arriba. Por tanto, el campo eléctrico de esta lámina inferior a la lámina superior son iguales, haciendo este mismo procedimiento. Son iguales. Por lo tanto, el campo eléctrico total es igual, como tiene la misma dirección, es la suma. Sigma sobre 2 veces Z1 sub 0 más sigma sobre 2 veces Z1 sub 0. Entonces, campo eléctrico será igual a 2 veces esto nos quedaría sigma sobre Z1 sub 0. En forma vectorial sería esto. Conclusión. El campo eléctrico en un punto cercano a una lámina, ya sea acá o sea acá, no importa, es el doble del campo eléctrico a la misma distancia. Es una lámina también infinita, pero no conductora. Es el doble con respecto a una lámina no conductora. Nos da ese valor. Y ya observen cómo se halló. Aplicando la ley de Gauss para esta lámina de arriba y para la lámina de abajo. Como hicimos este procedimiento acá. Como se hizo acá. Ahí rápidamente. Llegamos a eso. Es el doble. Y es bueno que tengan en cuenta cuál es la diferencia para una lámina, campo eléctrico para una lámina no conductora, como en este caso, y para el campo eléctrico para una lámina conductora. Como pueden ver, ese campo eléctrico es el doble del campo eléctrico para una lámina no conductora. Bien, como pueden ver, vienen de una manera práctica como aplicamos la ley de Gauss. Y se depende de sus problemas que de otra manera tendría que ser por métodos de integración. Ahora, observen esto. Alguien de ustedes podría haber preguntado, bueno, ¿se puede aplicar la ley de Gauss para una lámina finita? Es decir, supongamos que esa sea la lámina y nos tiene ya el campo eléctrico aquí, a una distancia, supongamos, de unos 10 centímetros. A esa distancia ya la lámina no es infinita. ¿Por qué? Porque esta distancia de 12 a 10 centímetros es comparable con las dimensiones de esta lámina o de ese plano. Por lo tanto, ya esas condiciones, la lámina no es finita. No es infinita. No es infinita. Tiene ciertas dimensiones, por lo tanto se llama una lámina finita. La pregunta es, de pronto ustedes ya habrán pensado eso, ¿se puede aplicar la ley de Gauss para una lámina finita? Entonces veamos qué pasaría. Dibujemos aquí nuestra lámina, pero ya una lámina finita, que eso significa que el punto se encuentra por acá. Ese punto P se encuentra en una distancia R, donde ya es comparable con las dimensiones de esa lámina. ¿Cómo serían las líneas de fuerza que salen de esa lámina y llegan al punto P? Si ustedes notan, como la lámina es finita, las líneas de fuerza hacen esto. Hacen esto. Las líneas de fuerza se van curvando para puntos ya relativamente lejos de la lámina, porque ya la lámina no es infinita. Entonces noten que las líneas de fuerza ya no son líneas de fuerza paralelas. Entonces, al hacer esto, si colocamos acá nuestra superficie gaussiana, que sería, voy a colocarlo en rojo, esta de acá, nuestro paralelepípedo, acá. Observen que las líneas de fuerza ya no atravesan perpendicularmente a la lámina, sino que hace esto. Por lo tanto, en cualquier punto sobre esa superficie el campo eléctrico ya es diferente, tienen diferente dirección también, porque miren que las líneas de fuerza ya no necesariamente no son paralelas entre sí y por eso son líneas curvas. Por lo tanto, el campo eléctrico en cualquier punto y acá no es constante. Y si no es constante, entonces no podemos sacar, con respecto a la superficie, no podemos sacar el campo eléctrico de la integral. Y fuera de eso, observen que al hacer las líneas de fuerza curvas, esas líneas pueden atravesar la parte lateral de este paralelepípedo gaussiano. Ya miren que hay líneas de fuerza que pueden atravesar
la parte lateral de esas caras. Por tanto, por ahí también se produce un flujo eléctrico. Ya no sería flujo eléctrico cero. Conclusión. Ya habría que resolver el flujo total de las 6 caras y fuera eso que el campo eléctrico no podemos sacarlo de la integral. Entonces resulta ser un problema mucho más complicado que efectuar la solución por medio de un método de integración. O sea, como hicimos el caso de cálculo del campo eléctrico, bueno, en ese caso fue una lámina infinita, pero se pasa el mismo procedimiento tomando no desde menos infinito hasta infinito, una integral, sino desde de cierta distancia hasta cierta distancia de las dimensiones de las dos láminas. Se puede resolver eso con ese método de integración, colocando ya límites, ya no infinitos, sino de ciertas límites para decir algo, la integral con respecto a x, aquí está la expresión, desde menos L medios hasta L medios, donde L sería la longitud con respecto a x, o sea, con respecto a x, esta distancia. Y la otra de acá, la otra longitud, sería la integral desde menos L medios hasta L medios, pero con respecto a y. O sea, ya tendría límites diferentes e infinitos. Entonces habría que efectuar una integral de esta manera. Cuando las láminas no son infinitas. Bien. Eso es todo sobre la diferencia entre un campo eléctrico producido por una lámina no conductora, y una lámina conductora.